Iniciando este mes, orando los pastores y ministros de la casa, el Espíritu Santo nos dijo: hablen acerca del sentido de pertenencia, porque necesitamos reforzar nuestra pertenencia a Jesús, al reino, a su iglesia, a su casa, y sentir que este lugar es el lugar que Dios me dio a mí. Esta es la iglesia que Dios me dio a mí. Estos son los pastores que Dios me dio a mí. Estos son los hermanos que Dios me dio a mí. Estos son los adoradores en el altar que Dios me dio a mí, para que yo pueda disfrutar de venir a su casa. Sentido de pertenencia. Y quiero abrir un subtema hoy que le he titulado: perteneces a Jesús. Amén. Usted le pertenece primeramente a Jesús. Antes que a su esposo y a su esposa, usted le pertenece a Jesús. Antes de pertenecerle a cualquier otra cosa, persona o cualquier otra cosa que usted pueda decir: yo pertenezco a Ciudad de Fe, usted primero le pertenece a Jesús. Y claro que pertenecemos a Ciudad de Fe y amamos esta casa, pero primero que nada le pertenecemos a Jesús. Y quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios 1, 4. Pertenecemos a Jesús. Y quiero leerle un poquito antes de leer Efesios 1, 4. Mientras lo busca, dice: pertenencia es la satisfacción que sentimos al ser parte de algo que nos hace sentir amados o valiosos. Eso es pertenencia. Es sentirnos satisfechos, contentos, alegres. Como cuando usted viene a Ciudad de Fe, a la casa de Dios, usted tiene sentido de pertenencia, entonces usted viene alegre, viene feliz. Como cuando usted tiene sentido de pertenencia de su hogar, de su familia. Usted sabe que su familia no es perfecta, pero usted se siente feliz en su casa. Usted se siente cómodo, se siente alegre, porque tiene sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia nos hace sentir identificación. Nos hace sentirnos identificados. Y vamos a estar dispuestos a defender la causa por la cual nosotros nos sentimos identificados en cualquier momento. Eso es sentido de pertenencia. Usted está aquí porque le pertenece a Jesús y porque Jesús lo trajo a esta casa. Indiferentemente de la persona que predique, yo voy a la casa de Dios. Indiferente del que esté aquí cantando, yo alabo a Dios, porque pertenezco a Jesús y pertenezco a una casa, a una iglesia que Dios a mí me dio. Así que indiferentemente de quien me reciba en la puerta, de quien predique, cante, adore, yo he venido aquí a la casa que Dios me dio y me siento identificado en esta casa. Amén. Que yo no ando averiguando entre semana quién es el que va a predicar para ver si voy o no voy a la iglesia, hijo. Cuando yo tengo sentido de pertenencia, no importa quién predique la palabra, al final es la palabra del Señor. Porque tengo sentido de pertenencia, estoy acá en la casa del Señor. Amén. Y dice la Biblia, Efesios capítulo 1, verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio ¿de quién, hijos? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Pertenecemos a Jesús. La Biblia dice que Jesús a usted lo escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando usted se estaba formando en el vientre de su madre, ya Jesús conocía, ya Dios conocía que usted le iba a pertenecer a Él.
Así que todo lo que usted pasó y todo lo que usted vivió es para que usted desarrolle una experiencia en la vida, y en el momento de la salvación, del encuentro con Cristo, usted y yo estemos agradecidos por lo que Él hizo con nosotros. Dice la Biblia que Él nos escogió, dice, para que fuésemos santos y sin mancha, y para que fuésemos sus hijos. Quiero decirle algo: usted y yo somos hijos del Rey Jesús, y como hijos del Rey tenemos deberes, pero también tenemos derechos. ¿Sabe? Cuando antes de que Jesús enseñara a orar a sus discípulos, todos se acercaban a Dios de una manera muy tal vez impersonal, mirando a un Dios que no se podía alcanzar, porque para los judíos Dios es casi que inalcanzable, porque Él es Dios. De hecho, ni se puede nombrar, porque Él es Dios, y es bueno tener honra y respeto. Pero Jesús vino a acercarnos a Dios, y Él dijo entonces, enseñándoles a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús vino a romper el esquema de orar y de acercarse a Dios para aquellos judíos que estaban comenzando a ser transformados. Y entonces ellos comenzaron a ver a Dios como Padre, porque antes lo veían como alguien inalcanzable, como alguien, aleluya, a quien no se le podía ni siquiera nombrar ni mirar. Pero Jesús estaba rompiendo esas fortalezas de decirle Padre. Y quiero decirle algo: a nosotros la religión católica nos enseñó a un Dios que está allá, casi inalcanzable, que no le puedo hablar, que no me puedo sentar a hablar con Dios, que tengo que llevar una serie de palabras y de rituales y de situaciones que a veces ni siquiera yo siento, ni comprendo, ni entiendo, para poder hablarle a Dios. Y Jesús dijo: no, Padre nuestro que estás en los cielos. Siéntese a hablar con Dios como un hijo, porque le perteneces a Dios, le perteneces a Jesús. Cuando Dios ve la intención suya de orar, de adorar, de cantar, de venir a la iglesia, Dios tiene una expectativa de lo que usted va a hacer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y del poder para hallar el oportuno socorro, dice la Biblia. ¿Sabe cómo nos tenemos que acercar a Dios? Confiadamente. Sentarnos, hablar con Él, arrodillarnos, adorarlo, amarlo. Y sigue diciendo, esto nos lo enseñaba a nosotros un judío, y nos decía: mire Jesús cómo vino a transformar el pensamiento de los judíos en aquel tiempo a sus discípulos. Y le decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y Él nos enseñaba en una cena que teníamos, y nos decía: ¿sabe por qué Jesús comenzó a decirles a ellos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Lo que Jesús les estaba diciendo en el original, les estaba diciendo: el pan al cual nosotros tenemos derecho por ser hijos, dánoslo el día de hoy. Vea cómo cambian las cosas. Mis hijos saben que tienen derechos por ser hijos, Ellos se levantan por la mañana y saben que tienen un derecho al desayuno, y que sus padres deben de proveerle el desayuno. Así Dios quiere que nosotros nos acerquemos. ¿Sabe? En la cruz del Calvario, Jesucristo dijo que Él llevaría todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Eso quiere decir, queridos hijos, que como hijos de Dios, que como servidores de Dios, tenemos derecho a la sanidad. Por eso la sanidad es un derecho de los hijos.
usted y yo debemos de acercarnos a Dios diciéndole: Señor, en la cruz tú dijiste que tú ibas a llevar esta enfermedad, esta dolencia, que todas las maldiciones que arrastraron mis antepasados ya tú las llevaste en la cruz del Calvario. Por eso tengo derecho a vivir libre de toda maldición que afectó a mis antepasados. Es un derecho, hijos, que nosotros tenemos y necesitamos tomarlo, asirnos de él y caminar en ese derecho. Es un derecho que tenemos como hijos. ¿De qué? De comer el pan todos los días. Si a usted le ha faltado el alimento y prolongadamente por mucho tiempo y por muchos meses y años usted ha vivido con una situación adversa que ni pan ha tenido para comer, algo está sucediendo en su fe. Algo está sucediendo en su teología. Porque Dios, nuestro Padre, no es un padre que tiene a sus hijos con hambre. Si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se lo piden? Por eso, hijo, nosotros necesitamos acercarnos a Dios reconociendo que somos hijos y tenemos derechos alcanzados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, despídete ahora mismo de esa enfermedad. Despídete ahora mismo de esa situación económica que no te deja ni siquiera tener el alimento de cada día. Despídete de eso, hijo, porque tenemos derecho al pan. Pertenecemos, sentido de pertenencia. Eso es lo que tenemos que desarrollar de nuestro interior. Pertenecemos a un reino de fe. Todo en el reino de Jesucristo es por la fe. Es más, usted es salvo por fe. Usted va al cielo por fe. El justo por la fe vivirá. En este reino todo es por fe. Si usted comienza a hacer números como lo va a hacer Dios, ahí se le comienza a acabar la fe. Y yo quiero que usted vaya por favor a la Biblia, a Lucas capítulo 4, verso 33. Vamos a ir ahí. Dice Lucas capítulo 4 verso 33, Nueva Versión Internacional. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, que gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué nos atormenta, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún mal. Amén. Jesús desarrolló su ministerio en Capernaum. Ahí fue donde estuvo Jesús desarrollando su ministerio. De hecho, ese fue el lugar, el centro de operación de Jesús. ¿Por qué razón? Porque era un puerto donde había mucho comercio. Así que Jesús comenzó a hacer muchos milagros. De hecho, más del 50% de los milagros que hizo Jesús lo hizo en Genezaret, lo hizo en Galilea, lo hizo en todos esos lugares. Y cuando Jesús llega de Nazaret a ese lugar, lo primero que hace Jesús es entrar a la sinagoga.
Cuando él entra a la sinagoga, ojo aquí, porque voy a hablarle de 3 milagros que hizo Jesús que nos van a conectar con la pertenencia a él. Jesús entra a la sinagoga, y en la sinagoga donde se adoraba a Dios, donde se leía la palabra, donde se leía la Torá, en ese mismo lugar había un endemoniado. ¿Qué le parece? El lugar donde se leía la palabra había un endemoniado. Y entonces Jesús, entendiendo que su tiempo estaba para poder traer liberación y restauración en su ciudad, Jesús comienza a tratar con ese endemoniado que había en la sinagoga y comienza a quebrantar la estructura y el pensamiento de que los que buscaban a Dios podían estar atados y endemoniados. Y Jesús entonces comienza a conversar con aquel hombre y se entera, aleluya, de que está endemoniado. Toma los demonios, los echa fuera, el hombre queda libre. Y es ahí donde entonces la gente comienza a ¿qué? A maravillarse. Pero ¿qué doctrina es esta? Que aún los demonios mismos se le sujetan. ¿Por qué razón, hijos? Porque cuando Jesús viene a nuestra vida, lo primero que produce Jesús en nosotros es libertad. Israel no pudo entrar a la tierra prometida porque no fueron libres de un pensamiento de esclavitud. Libertad, libertad en mi mente, libertad en mis decisiones, libertad en mis palabras, libertad para escoger el bien o el mal, libertad para creer o no creer, libertad para desarrollar mi vida, aleluya, en el potencial que Dios tiene para mí. Libertad. Cristo vino a traer libertad. No podemos estar nosotros sujetos al yugo de esclavitud. Las cadenas que antes te ataron ya fueron rotas. Cristo nos hizo libres de un pensamiento, de una conducta, de una manera de vivir que nos enseñaron nuestros padres. Cristo nos hizo libres de los pecados. Cristo rompió las cadenas que nos ataban a lo malo, a lo incorrecto. Cristo, hijos, nos hizo libres de aquellas ataduras de nuestros padres, abuelos. Cristo trajo libertad a nuestro corazón. Por eso hoy nosotros podemos perdonar. Por eso nosotros hoy podemos enfocarnos en lo que Dios tiene para mi vida y dejar de vivir, aleluya, de las desgracias que nos pasan. Cristo nos hizo libres para amar. Cristo nos hizo libres para perdonar. Cristo nos hizo libres para progresar. Ya nosotros no estamos sujetos y esclavos a los demonios que antes nos arrastraban a las prácticas carnales y mundanas, porque somos libres. Ya Satanás no tiene autoridad ni dominio sobre tu vida. Los temores, los miedos, las inseguridades, los tormentos, las aflicciones, Cristo nos hizo libres. Somos libres, hijos, del dolor, de la angustia, de esos demonios de tormento que venían y te afligían por la noche. Esos espíritus inmundos que no te dejaban tener paz, que no te dejaban salir de tu cuarto, bañarte, arreglarte, vivir. De esos demonios que nos ataban con miedos, con inseguridades de hacer, de desarrollarnos. Hijos, estoy acá para decirle esta noche que Cristo rompió todas las cadenas que te ataban a las maldiciones y a las aflicciones y a los tormentos que siempre viviste en tu pasado. Hoy eres libre. Y cuando Satanás viene como un león rugiente a oprimirte, a quebrantarte, aleluya,
puedes clamarle a Dios y decirle: yo pertenezco a ti, Señor. Yo soy tuyo, Señor. Yo soy libre de esta atadura. Yo soy libre de esta opresión. Yo soy libre de este tormento. Hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué hace la unción de Dios? Viene sobre tu vida, empudrece los yugos y avanzas hacia lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos son libres en esta noche, en este lugar? Amén. Cristo nos hizo libres. Nos llevaron a la ciudad de Jesús, a Capernaum. Y era impresionante ver cómo esto se hace una verdad. Y nos dijeron: esta fue la sinagoga donde Jesús enseñó, predicó y liberó a este endemoniado. Imagínense lo que es estar ahí. Pero frente a esa sinagoga, estaba la casa de Pedro. Ahí estuvimos, en la casa de Pedro. Ahora solo son ruinas, está por debajo, se ve hacia abajo nada más los bloques de la casa. Pero esto cobra vida. Jesús liberta a este endemoniado y luego camina al frente. Al frente está la casa de Pedro. Y nota lo que sucedió en Lucas capítulo 4, verso 38. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que le ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Y ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Ahí está la sinagoga. Y más o menos a esta otra pared está la casa de Pedro. Cuando perteneces a Jesús, Jesús no solamente te libera de los demonios, de los miedos, sino que Jesús camina hacia nuestra casa. Jesús sale de la sinagoga, camina hacia la casa de Simón Pedro y se encuentra con una necesidad en su casa. Porque Jesús no solo quiere liberarme a mí, Jesús quiere restaurar mi matrimonio. Jesús quiere restaurar a mis hijos. Jesús quiere restaurar inclusive hasta nuestra suegra. Cuando tú te ocupas en un sentido de pertenencia a entregarle a Jesús tu don, tu talento, lo tuyo, entonces Jesús, que todo lo sabe, te dice: quiero que vayas más profundo. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Lo que le está diciendo es: quiero que desarrolles una fe profunda en mí. Porque en tu fe saliste a pescar y no te fue bien. Pero ahora quiero que vayas en mi palabra. Ve más profundo. Cree más en mí. Desarrolla una fe profunda. Cree que si yo te estoy diciendo, algo va a suceder. Y eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar, una fe más profunda. Que si Jesús entra a mi casa se sana. Que si busco a Jesús, Él me liberta. Ve más adentro. Lleva la barca a aguas más profundas. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Rompe con lo superficial, porque en lo superficial todo te mueve.
tus sentimientos, tus emociones, tus deseos, la tentación. Cuando tú andas espiritualmente superficial, todo te mueve. Cuando tú andas espiritualmente por el aire, todo te afecta. Te afecta lo que diga el presidente, la economía. Te afecta lo que digan las noticias. Te afecta lo que diga el vecino, lo que diga tu líder. Todo te afecta. Y Jesús quería llevar a Pedro a aguas más profundas. Tengo que terminar. Es tanto lo que quiero compartir, pero tengo que terminar. El próximo jueves quiero hablarle acerca de cómo Jesús llevó a Pedro a una confrontación tan fuerte en su espíritu, en su corazón, para hacerlo un apóstol. Y quiero cerrar con esto. Hemos pescado, pero en tu palabra echaré las redes. Cuando desarrollas el sentido de pertenencia y comienzas a caminar solo por lo que Cristo dice, solo por lo que Cristo habla, comienzas a experimentar milagros poderosos de Dios. Tiró las redes y usted lo oyó aquí. Tomó una cantidad de peces que tuvieron que llamar otras barcas, porque así es Dios. Si te va a dar, no te va a dar para vivir coyol quebrado, coyol comido. No te va a dar para estar hoy feliz y mañana triste. Dios no te da paz para que hoy tengas paz y mañana tengas una agonía. No, no, no. Esa no es la vida de Dios. Llamaron otras barcas y hubo una gran bendición. ¿Por qué razón? Porque en el sentido de pertenencia, Pedro puso lo que tenía a la disposición de Cristo.